¿Sabías que? Cosas que debes saber. En Luz a las Naciones, tu canal cristiano de comunicación. En el programa semanal ¿Sabías que? Te presentamos Los nombres de Dios. Conocer a Dios es el viaje más maravilloso de la vida, y una parada imprescindible es descubrir sus nombres en la Biblia. Nombres con los que Él se ha querido revelar en la historia. Usar esos nombres para nuestra adoración y para invocarlos en tiempos de necesidad se convertirá en algo esencial de nuestra vida de fe. Pero estos nombres de Dios, ¿qué significan? ¿Quién es Dios? Dios es espíritu, infinito, eterno e inmutable en su ser. Sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y verdad. Desde el primer capítulo del libro de Génesis, se presenta como la revelación que Él ha dado de sí mismo, revelación sin la cual nosotros no podríamos conocerlo. Jesús se revela en cada uno de estos nombres. Por eso nuestro mayor deseo y el propósito de este nuevo espacio es que Dios nos lo pueda dar a conocer a través de su palabra. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Sabías que? Cosas que debes saber. Los nombres de Dios. Jehová Mekadesh. Jehová Mekadesh es el Señor que santifica, el Señor quien me aparta para Él, quien me santifica, quien me purifica. Libro de Éxodo, capítulo 31, versículos 12 y 13. Habló además Jehová a Moisés diciendo: Tú hablarás a los hijos de Israel, diciendo: En verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. La santidad no es algo que debemos lograr por nuestros propios esfuerzos. La santidad es un estado que ya está creado y dado por Dios. El pueblo de Dios es llamado a mantener la santidad que Él ya ha conferido sobre ellos por medio de su gracia, en promesa y redención. Él limpia nuestro pecado y nos ayuda a madurar. Santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Y guardad mis estatutos y ponedlos por obra. Yo Jehová que os santifico. Jehová Mekadesh. Levítico capítulo 20, versículos 7 y 8. Dios se manifiesta a Moisés como aquel que santifica a su pueblo. La naturaleza de Dios es santidad. Por lo tanto, santificar a su pueblo implica que Dios pone de su naturaleza santa en el hombre caído. Santo es algo o alguien dedicado para uso exclusivo de Dios. Hebreo kadash, raíz primaria que implica hacer, pronunciar u observar como limpio, apartar, consagrar, dedicar, preparar, prometer, purificar, santificar, santo. En griego, agiasmos, que significa ser puro, consagrado, apartado. Cuando decimos que Dios es Mekadesh, decimos que Él nos da los recursos para participar de su naturaleza santa. La santidad es un proceso progresivo que inicia con el lavamiento de la sangre de Cristo y la operación interna del Espíritu Santo
hasta poder llevar al hombre a la plenitud de Cristo. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Proverbios capítulo 4, versículo 18. Y primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 7. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Jesús es el medio por el cual los hombres podemos ser santos, apartados por y para Dios. Su sangre nos limpia de todo pecado. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hebreos, capítulo 9, versículo 12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. La obediencia del Señor nos trajo santificación. Hebreos, capítulo 5, versículos 8 y 9. Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Su propia consagración nos produce a nosotros santidad. Hebreos capítulo 4, versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. El segundo recurso que Dios nos ha dado para santificarnos es su propio Espíritu, su Espíritu Santo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. El Espíritu Santo nos redarguye, nos convence de nuestro estado para que busquemos la santidad de Dios. Evangelio de Juan, capítulo 16, versículos del 8 al 11. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre, y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Nos guía, nos muestra el camino para encontrar al Dios Santo, Jehová Mekadesh. Nos enseña a través de la palabra de Dios. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 26. La palabra de Dios también nos limpia, siendo un recurso de santidad para nosotros. Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Nos lava como agua y purifica. Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. La palabra nos regenera, produciendo en nosotros el deseo de santificarnos. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Tito, capítulo 3, versículo 5. Dios, al adoptarnos como hijos, nos ha hecho partícipes de su naturaleza santa. Por eso dice que nos apartemos de pecado, porque Él es santo, y como hijos, Dios espera que seamos obedientes para participar de su naturaleza santa. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 14 al 16. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino, como aquel que os llamó es santo,
sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Dios es el único que puede producir santidad en el hombre, haciéndolo partícipe de su naturaleza a través de sus hijos, su espíritu, su palabra y su paternidad. Él nos escogió como su pueblo para santificarnos y así acercarnos a Él. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Por lo tanto, debemos continuar viviendo una vida santa y que agrade a Dios. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 23 y 24. Que Dios os bendiga. Nos vemos en el próximo capítulo de ¿Sabías qué? Cosas que debes saber. En Luz a las Naciones, en el programa semanal ¿Sabías qué? Los nombres de Dios.